Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy nos acompaña Ian Proud, ex diplomático británico, que desempeñó varios cargos en la Embajada Británica en Moscú entre 2014 y 2019. Algunos de estos puestos incluyeron ser jefe de la Cancillería y asesorar a ministros británicos sobre sanciones económicas. Me gustaría hablar contigo hoy sobre un artículo que escribiste recientemente titulado "La coalición de los dispuestos se queda atascada en el Día de la Marmota". Esto se enmarca en el contexto de los europeos, comprometiéndose a desplegar tropas en Ucrania y a enfrentarse a Rusia, así como en la insistencia de que Rusia no debe tener ningún derecho de veto sobre tales decisiones, como el envío de tropas a Ucrania. Me preguntaba, ¿cuál es tu opinión al respecto y cómo lo relacionas con el Día de la Marmota, que por cierto es una gran película? Yeah, great movie indeed. Sí, una gran película, sin duda. Básicamente la idea surgió del hecho de que personas como von der Leyen y Mark Rutte se despiertan cada día y repiten exactamente las mismas acciones, haciendo exactamente lo mismo que el día anterior. En lo que respecta a Rusia, el reloj se reinicia a las 6 de la mañana todos los días. Bueno, la diferencia en realidad, ya sabes, en esa gran película de 1993, Atrapado en el tiempo, el verdadero sentido de la película era que cada día el protagonista principal se daba cuenta de que, si quería conseguir lo que necesitaba en la vida, tenía que adaptarse y cambiar su enfoque. Así que intenta conquistar a Andie MacDowell, el interés amoroso femenino en la película. Y cada día el reloj se reinicia, y él ha aprendido algo del anterior tipo de bucle de 24 horas. Hace algo un poco diferente cada día, hasta que finalmente conquista su amor, y por alguna razón rompen el ciclo para poder continuar en un marco temporal normal después de eso. La diferencia con la Unión Europea es que se despiertan todos los días a las 6 de la mañana. Escuchan I've Got You Babe de Sonny and Cher y hacen exactamente las mismas cosas que han hecho en el anterior bucle de 24 horas, independientemente de que esas acciones hayan fracasado y no les acerquen a lo que quieren. Aunque, francamente, ahora mismo no tengo muy claro qué es lo que quieren, aparte de la derrota de Rusia en una guerra que está ganando. Sí, esto es algo que yo también noto siempre, que uno querría ver una estrategia por parte de los europeos. Ahora bien, estrategia no es solo una palabra vacía. Implica establecer objetivos claros, lo que se quiere lograr, y también un camino viable hacia ello. Entonces, ¿qué recursos tienes a tu disposición para alcanzar estos objetivos? Nadie está hablando de esto. Siempre escucho los mismos eslóganes. Tenemos que enfrentarnos a Putin. No se puede recompensar la agresión. No significa nada. Son solo frases hechas que entienden muy bien y que todos tienen que optar. Y eso obliga a todos a hacer lo mismo una y otra vez. Pero una de las cosas que tenemos que repetir una y otra vez, al parecer, es proclamar que la adhesión a la OTAN sigue estando en la agenda, que el camino hacia la membresía en la OTAN es irreversible. Pero esto, por supuesto, es algo que impide la paz. Es lo mismo que desplegar tropas en Ucrania. Una vez que tenemos un alto el fuego, todo lo que eso garantiza es que no puede haber un alto el fuego, porque si Rusia fue a la guerra para evitar tropas de la OTAN en Ucrania, ¿cómo puede ser esa la solución pacífica tras una victoria rusa? ¿Pero qué opinas de esto? ¿Es simplemente accidental o realmente no quieren que termine la guerra? Bueno, creo que a través de sus acciones parece que no quieren poner fin a la guerra. Pero una de las razones de sus acciones, y ya lo he dicho antes varias veces, es que están intentando ganar una guerra por comité. No se puede, en un grupo de 27 naciones como la UM o el grupo de 32 naciones de la OTAN, llegar nunca a un acuerdo sobre una acción decisiva debido a las necesidades de la toma de decisiones colectiva. Así que nunca pueden realmente decidir hacer nada con autoridad, salvo mantener el statu quo. Los grupos intergubernamentales son muy buenos manteniendo el statu quo.
Donald Trump ha intervenido y ha hecho un buen intento de asegurar algún tipo de marco de paz para Ucrania, lo que supone un cambio enorme en el statu quo que, por ejemplo, sacaría de la mesa de forma decisiva a la OTAN. Pero el club de la UE en Europa se resiste a eso, porque implica un cambio, y no pueden ponerse de acuerdo entre ellos para llevarlo a cabo. Lo que parece desde fuera es que quieren que la guerra continúe. Por supuesto, eso es una consecuencia natural de sus acciones de Día de la Marmota. En su pequeño comité no pueden decidir nada. Yo veo a la Unión Europea esencialmente como una gran burocracia antidemocrática. Quieren seguir haciendo lo que hicieron el día anterior, que inevitablemente es lo que hacen. Creo que esa es la condición. Por supuesto, está sostenida por algunas posturas extremadamente radicales dentro de ciertos puestos clave en las propias instituciones europeas. Von der Leyen es una, Kaja Kallas es otra. No estoy muy seguro de quién es más poderosa o más estúpida, pero así es como evalúo la situación hoy. Y, por supuesto, el Reino Unido está un poco perdido, realmente perdido en el espacio. No está claro qué quiere hacer. Ahora tenemos a Donald Trump visitando el Reino Unido. Estamos en un lugar muy confuso y complejo, y lo que eso significa es que miles de ucranianos y rusos mueren cada día en el campo de batalla. Sí, es un poco sombrío. Casi parece que hay un ambiente de celebración en los medios cada vez que informan sobre la muerte de rusos. Pero antes, eran los propios rusos quienes siempre criticaban la principal institución para las relaciones entre Rusia y la OTAN, que era el Consejo OTAN-Rusia. Y una de las razones por las que lo criticaban era que, primero, todos los países de la OTAN se reunían, y como son tantos, tenían que acordar una posición común. Pero una vez que se había alcanzado una posición común y se reunían con los rusos, ya no tenía sentido, porque nada de lo que los rusos dijeran o quisieran podía implementarse. Entonces tendrían que reiniciar todo el proceso en la OTAN. Debido a esta estructura de dos niveles, no había flexibilidad. En esencia, esto significaba que la OTAN tomaría la decisión. Habitual se opusiese a lograr hiciera concesiones unilaterales mediante amenazas y ultimátums. Pero ¿es este también el problema de los europeos, especialmente de la UE? Porque solo tenemos consenso en la confrontación. Bueno, quiero decir, la ironía aquí es que hemos sido arrastrados a una confrontación por los estadounidenses, ya sabes, con la ayuda de los británicos. Pero ahora la confrontación se ha convertido en la norma del día. No podemos salir de ella porque no tenemos los mecanismos intelectuales o institucionales para hacerlo, simplemente por la naturaleza tan rígida de la burocracia que es la Unión Europea. Así que no creo que sea deliberado. Simplemente creo que hemos sido arrastrados a esto por la administración Biden, probablemente la administración Obama, y la gente no tiene una salida de eso. Así es como lo veo realmente. No es una elección consciente, es solo un ciclo. Es solo un ciclo tipo atrapado en el tiempo del que no podemos salir haciendo las cosas de manera diferente. Y ya sabes, el proceso de toma de decisiones, esa toma de decisiones colectiva, es exactamente igual en la UE que en la OTAN. Hace años, cuando entré por primera vez en el Ministerio de Asuntos Exteriores, solía asistir a reuniones regulares de la UE. Durante un tiempo, fui jefe del Departamento de Indonesia y Timor Oriental en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y hablábamos sobre Indonesia y Timor Oriental. Yo decía lo que correspondía por el Reino Unido, luego los holandeses intervenían y hablaban mucho porque solía ser su colonia, y los portugueses también hablaban mucho por Timor Oriental. Después, cada país decía algo. Pasábamos por los 28 países y al final nunca se decidía nada. Y así es como funciona, lamentablemente.
Sabes, la diferencia es que, si miras cuando el presidente Trump invitó al presidente Putin a Alaska para su reunión realmente histórica, al menos en ese momento, eran dos líderes de estados independientes y soberanos hablando entre sí, cada uno con el poder de tomar decisiones. El presidente Trump tenía el poder de tomar decisiones en nombre de Estados Unidos. El presidente Putin tenía el poder de tomar decisiones en nombre de la Federación Rusa, pero ese poder no existe en Europa. Y creo que ese es el tipo de barro espeso que se queda pegado a los pies de la gente. Y por supuesto, teóricamente Volodymyr Zelensky tiene el poder de decidir, pero en esencia forma parte de esa burocracia europea de todos modos, porque también ha sido absorbido por ella, ya que depende de ellos para su supervivencia financiera, francamente. Parece que este es el principal desafío, entender lo que están haciendo los europeos. Porque a menudo actuamos en piloto automático. Eliminamos todas las demás opciones considerándolas inmorales. Así que no podemos hablar con los rusos, inmoral. No podemos dejar de enviar armas, inmoral. Y así seguimos en piloto automático. Pero cuando estás en una guerra, estás perdiendo. Y estamos perdiendo. Esto es un desastre. Pero ¿cómo evalúas el papel británico en todo esto? ¿Lo ves como algo único en comparación con los demás europeos, como una especie de papel post-Brexit? Porque de nuevo, tú estabas en la embajada británica. Eres quien tenía que aprobar las sanciones y todo lo demás. ¿Cómo interpretas la mentalidad o el origen de la toma de decisiones aquí? Sí. Bueno, hay un contexto histórico para eso, por supuesto, que se remonta a 2014, al Maidán y al golpe, la eurofobia, Yanukovych, ya sabes, y todo eso. El Reino Unido era básicamente, ya sabes, el brazo derecho de los estadounidenses en Europa. Realmente intentaban reunir al grupo de la UME para tomar algún tipo de decisión colectiva para redoblar la presión sobre Rusia. Y ese fue históricamente nuestro papel. Y creo que de hecho, Keir Starmer ha intentado continuar ese papel de una manera diferente con Trump. Ha intentado ser el intermediario entre la Unión Europea y Trump. Pero lo que realmente ha cambiado entre 2014 y ahora es que en 2014 éramos el brazo derecho de una administración demócrata que era absolutamente hostil a Rusia y quería tomar estas decisiones que en esencia agravan el conflicto entre Rusia y Ucrania. Trump, como sabes, es un líder que realmente parece, y creo que posiblemente, de forma genuina, desear tanto poner fin a la guerra, acabar con el derramamiento de sangre, como también restablecer las relaciones con Rusia. Así que, con los europeos habiéndose pasado a una postura más dura, eso ha dejado al Reino Unido profundamente confundido sobre cuál es su posición tras el Brexit, en un momento en el que estamos desplegando la alfombra roja para Donald Trump, porque, por razones perfectamente legítimas y comprensibles, queremos tener buenas relaciones comerciales con los estadounidenses. Nuestra relación histórica en materia de inteligencia, seguridad y militar sigue siendo muy importante para nosotros. Y sin embargo, ahora estamos en lados opuestos respecto a los estadounidenses en lo que se refiere a Rusia y Ucrania. Así que eso nos deja en una posición muy difícil, en un momento en el que, en cualquier caso, tenemos muy poca influencia en Europa tras haber abandonado la ONU. Bueno, una de las novedades que está ocurriendo, aunque parece que siempre tenemos las mismas reacciones, son estos drones rusos, o supuestos drones rusos. Digo supuestos porque la parte rusa afirma que se trata de una operación de falsa bandera por parte de los ucranianos. Pero, en cualquier caso, la historia es que estos drones rusos llegaron en medio de un ataque masivo, con unos 800 drones entrando en Ucrania. Es bastante posible que algo haya sucedido y que hayan entrado en el espacio aéreo ucraniano por accidente. También podría haber sido deliberado como una advertencia a los europeos para que se retiren. Pero en cualquier caso, la reacción ahora parece ser, como siempre, que muchos países europeos están pidiendo aumentar la presión contra los rusos.
Algunos vuelven a decir ahora que deberíamos retomar la idea de una zona de exclusión aérea, derribando misiles y drones sobre el espacio aéreo ucraniano desde Polonia. Ahora bien, todo esto se basa en, supongo, la falsa suposición de que Rusia no tiene permitido y no responderá atacando esos activos militares en Polonia. Parece que el expresidente ruso, Dmitry Medvedev, desmontó este argumento cuando salió y dijo que si se intenta establecer una zona de exclusión aérea, incluso parcial, esto significaría una guerra directa entre la OTAN y Rusia. ¿Qué opinas de esto? ¿Es solo que los europeos, como decías, se levantan cada mañana a las 6 y repiten lo mismo? ¿O crees que es algo que realmente podrían hacer? Porque hay pánico en el ambiente, la sensación de que las cosas se están torciendo muy rápido. Bueno, creo que hay más pánico en el ambiente europeo que en el mundo ruso. Quiero decir, creo que a los rusos les gusta jugar juegos mentales, lo sé muy bien. Les tengo mucho respeto, pero son un adversario muy duro, como hemos visto en Ucrania. Así que no descarto la posibilidad de que hayan hecho esto para aumentar la tensión, para provocar una reacción, que de hecho han conseguido. Ha provocado una reacción. Además, sinceramente, tampoco descarto la idea de que los propios ucranianos hayan hecho esto. Quiero decir, creo que están lo suficientemente locos, francamente, como para hacer cualquier cosa para llamar la atención, para prolongar la guerra. Creo que Zelensky aprovecharía la oportunidad. Pero si miras la respuesta de Oleg Sikorsky, quien hizo esta declaración, fue enfadada, pero a la vez insulsa. Eres tan insípido y sin fuerza. Si lo viste, hizo esta declaración en su cuenta de ex, Oleg Sikorsky, uno de los políticos más divisivos, extraños y un poco ambiguos que he visto en relación con el conflicto en Ucrania. Fue tan insípido. Dijo, bueno, esto es un escándalo, y por eso hemos convocado una reunión. Oh, Dios mío, genial, has convocado una reunión. Quiero decir, eso sí que va a asustar de verdad a Putin. Has convocado una reunión. Y fue tan... Bueno, eso caracteriza la mentalidad de Europa, que vamos a tener una reunión y todos nos sentaremos a decir que estamos indignados por esto y que Rusia es un niño muy travieso y que no debe hacerlo. Y eso caracteriza la mentalidad, ya sabes, de esto. Y Rusia lo sabe. Rusia, en circunstancias en las que ve a los europeos intentando activamente bloquear la paz en Ucrania, no dudará en mover estos hilos para provocar una reacción. Y eso es lo que ha ocurrido. Así que quiero decir, sí, no lo sé. No sé los detalles exactos de quién fue. Podrían haber sido los ucranianos, podrían haber sido los rusos. Pero quiero decir, la respuesta fue la misma. 6 de la mañana, Sony y Cher, I got you, babe. Vamos a tener una reunión y decir que es terrible y que Rusia es mala y que hay que aumentar la presión. Pero en realidad, nada cambia. Bueno, esto también podría ser algo heredado de los años 90 y 2000, porque en ese momento la UE parecía una iniciativa de integración muy próspera y atractiva. Así que la mayoría de los países de la periferia querían unirse a la UE. Por esta razón, incluso aquellos que no iban a unirse aún necesitaban un buen acuerdo comercial. Por ello, se argumentaba que existía una fuerza de atracción gravitacional, y la UE obtenía su poder político al establecer condiciones en el comercio. En el mundo académico, todos se refieren a la UPT como una superpotencia legislativa, porque todo lo que tenían que hacer era celebrar una reunión, mover su bolígrafo, y entonces los países de la periferia se alineaban en función de sus discursos, anuncios y documentos publicados. Así que parece que no se han adaptado a la realidad ahora, que ya no tienen esto. La fue extracción gravitacional desapareció, y siles. Los rusos ya no tienen nada que Rusia quiera. Pero con los drones, ¿ves algún impulso en Europa para pedir alguna investigación? Quiero decir, no deberíamos aceptar. Ayer hablé con el representante ruso en las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky. De nuevo, él dijo que esto era una operación de falsa bandera por parte de los ucranianos. Insisto, no deberíamos aceptar la posición rusa al pie de la letra.
Pero después de Russiagate, el portátil de Biden, las supuestas recompensas por soldados estadounidenses en Afganistán, las interferencias, las señales GPS, Rusia atacando sus propias centrales nucleares, todo esto, que rápidamente se demostró que era falso. No deberíamos, al menos después de todo esto, reconocer que ha habido muchas noticias falsas con toda esta agenda. Entonces, ¿no deberíamos al menos tener alguna prueba, alguna investigación? Alguien está realmente presionando para que haya una investigación antes de que vayamos a la guerra con Rusia. Bueno, sí, pero quiero decir, no van a ir a la guerra. Esto es solo otro caso de hablar por hablar. Como dije, sin saber quién lanzó los drones, no puedo decirlo. Puedo imaginar perfectamente que los ucranianos hayan hecho esto, pero también puedo ver, al menos en algunos aspectos, que los rusos podrían hacerlo. Y los rusos lo van a negar de todos modos. Pero realmente no ha cambiado nada respecto a lo que ha pasado. Creo que, si consideras el equilibrio de los argumentos aquí, lo que hace es simplemente desafiar la postura europea de seguir bloqueando la guerra. Pero se podría argumentar que eso también está en el interés de Rusia, porque Europa se va a quedar sin dinero antes que Rusia para apoyar la guerra, como incluso informó el Wall Street Journal la semana pasada. Creo que estás hablando del proyecto europeo y de esta reticencia a buscar pruebas. Quiero decir, como sabes, pasamos unos días en Georgia en junio. Estuve allí de nuevo la semana pasada. Y de hecho, tienen sus elecciones locales a principios de octubre, y han invitado a la misión de observación electoral de la OSCE para que venga a observar. Y han rechazado la invitación, diciendo que con solo un mes de preaviso, claramente no es tiempo suficiente. Un mes no es suficiente para que organicemos una misión de observación electoral. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Quiero decir, ¿por qué lo hacen? Es para no tener pruebas, para poder seguir diciendo que Georgia es un estado antidemocrático y que están reprimiendo a los partidos de la oposición, sin la molestia de tener que enviar una misión de observación electoral allí. Podrían decir, bueno, en realidad, como hicieron en octubre del año pasado con las elecciones parlamentarias, ya sabes, las elecciones fueron bastante bien. Así que, quiero decir, eso es solo otro ejemplo. ¿Quién necesita pruebas en este mundo de la posverdad? Si eres europeo, basta con saber que los rusos son malos y nosotros somos buenos. Y las pruebas son solo una molestia desesperada. Ese es el peligro de esta guerra de narrativas. Controlar los espacios de información. Ya nadie confía en lo que dice la prensa. Y las agendas, creo yo, como con esta historia que se desinfló muy rápido, que los rusos estaban, ya sabes, interfiriendo las señales del avión de von der Leyen, dando vueltas durante horas o algo así, todo eso. Y luego resultó que no había pruebas, y aterrizaron en menos de 10 minutos. Quiero decir, esto es como cuando Hillary Clinton llegó a los Balcanes bajo fuego. ¿Te acuerdas de esa? Sí, Clinton, sí. No, pero se puede ver por qué están impulsando esta historia con tanta ferocidad. Y es un poco preocupante que siempre sea para escalar un conflicto, y no descartaría lo que han hecho en los últimos años. Como dijiste, se despiertan cada día, pero está ocurriendo algo diferente, supongo, porque parece que estamos llegando al final del camino aquí. Nuestra guerra en Ucrania realmente no puede continuar. Dijiste que nos estamos quedando sin dinero, pero creo que, como he dicho muchas veces durante el último año, la política exterior empieza y termina con la política interna. La razón por la que los polacos participan en la guerra es porque no quieren ser aniquilados. Y de hecho para ellos, para los polacos, ¿sabes? Tampoco les interesa realmente que Ucrania se una a la UE, porque perderían todas sus subvenciones. Creo que son 6.000 millones al año. No sé, quizás 60.000 millones. Pero las mayores subvenciones solo se dan entre otros países europeos.
y los polacos realmente no quieren que Ucrania se una a la URSS de todos modos. Así que para ellos en realidad que la guerra es algo positivo. Sabes, Gamble, en el Reino Unido hablamos duro sobre Rusia, pero no tenemos tropas. Así que ya sabes, no queremos luchar contra Rusia, preferimos sancionarla. Y ya sabes, Alemania es igual. Quiero decir, la razón por la que no envían misiles Taurus es porque realmente no quieren verse involucrados en una guerra con Rusia, porque tampoco tienen el apoyo político interno para hacerlo, especialmente en un momento en que AfD está en auge. Y así sucesivamente. Francia está en crisis fiscal, de nuevo, en un país que ha tenido un enorme déficit fiscal desde 1954, comprometiéndose a gastar el 5% del PIB en defensa para 2035. Ya sabes, no tienen el dinero para hacerlo. Sabes, simplemente no pueden. Los franceses no tienen el dinero para gastar el 5% de su PIB en defensa sin que eso provoque una enorme agitación política interna. Así que, quiero decir, creo que estamos entrando en un periodo de inestabilidad política interna extrema en las principales potencias del continente europeo. Y con eso me refiero a Reino Unido, que está atravesando todo tipo de protestas relacionadas con la bandera en este momento. Y si has estado siguiendo las noticias, sabes que la mayoría inquebrantable de Keir Starmer de repente parece muy vulnerable. Bueno, mencioné Francia. Merz, creo, ha tenido un comienzo bastante malo. Realmente no tiene respuestas a la pregunta, enormes desafíos de política industrial y desafíos macroeconómicos que enfrenta su país, es decir, el tipo de desindustrialización impulsada por la guerra en Ucrania. Van a pagar las consecuencias en las urnas, y creo que acabaremos con más gobiernos nacionalistas en los próximos 5 a 10 años. Pero ya sabes, espero que sean nacionalistas con una N minúscula, que realmente quieran tener más diálogo con Rusia. Y eso podría ser algo positivo que no ocurra en el futuro. Pero hasta que lleguemos a ese punto, vamos a atravesar un periodo de increíble agitación y dificultades económicas, especialmente con el desenlace final de Ucrania, cuando nos demos cuenta de que simplemente no tenemos dinero para que Zelensky siga luchando en una guerra que no beneficia a nadie salvo a él y a su séquito. Y ya sabes, llegar al buen momento, la Laguna Azul, dentro de 5 o 10 años, cuando las élites euroglobalistas hayan sido apartadas del poder y el nacionalismo moderno haya logrado relaciones pacíficas entre los estados. Hasta entonces, me temo que veo peligro, mucho peligro, en nuestro futuro. A menudo, la gente utiliza la idea del regreso de los nacionalistas como algo únicamente negativo, pero cuando implica perseguir los intereses nacionales, y esos intereses nacionales se utilizan para acabar con la guerra, iniciar la paz y reindustrializar, entonces, si esa es tu opción, y la alternativa es el canciller BlackRock Merz, que solo promueve la guerra y subordina su sistema político a Estados Unidos, y sí, desindustrializa a un ritmo acelerado, entonces ya sabes, optarías por el nationalist. Me. Eso me lleva a mi último punto. Sí creo, perdón. Iba a decir, de hecho, escribí un artículo sobre esto hace aproximadamente un mes. Creo que la política exterior siempre comienza con la nación. Incluso durante mi tiempo como diplomático británico, siempre se suponía que debíamos partir de la siguiente posición. ¿Por qué es este asunto exterior importante para nosotros como país? ¿Cómo ayuda este asunto exterior a avanzar nuestros intereses estratégicos fundamentales? ¿Cómo nos ayuda a mejorar nuestra seguridad? ¿Cómo nos ayuda a mantener a salvo a nuestros ciudadanos? ¿Y cómo nos ayuda a impulsar la prosperidad económica para nuestros ciudadanos? Toda política exterior, en última instancia, debería pasar por esos 3 filtros clave en términos de ¿mejorará o empeorará esta política exterior cada uno de esos aspectos? Así que el nacionalismo consiste realmente en pensar en cómo puedes beneficiar a tu país,
no excluyendo a otros países, sino en cómo puedes evitar el autodaño a través de tus interacciones con otros países. Y en ese sentido, creo que no es necesariamente algo malo. Lo último que quería preguntar es precisamente lo que acabas de mencionar, que es el ambiente en la política europea. Tienes razón en que la capacidad de confrontar aún más a Rusia es problemática, no solo porque nos estamos quedando sin ucranianos, sino también porque dentro de Europa carecemos del poder militar y económico necesario para escalar, incluso si quisiéramos hacerlo. Pero también está ese otro asunto que sugeriste, el capital político y la estabilidad política. Especialmente si miras a los tres grandes, Reino Unido, Francia y Alemania, parece haber un ambiente pre-revolucionario o una crisis de legitimidad. Quizás ignoraron el interés nacional durante tanto tiempo que ahora es muy difícil mantenerse en el poder sin recurrir a medios autoritarios muy extremos. Pero, ¿qué crees que está ocurriendo en Europa? Porque estamos viviendo tiempos realmente únicos. Como he dicho, hay un declive económico, pero también una falta de legitimidad política entre los líderes. Esto es muy peligroso. Es un momento muy singular. Y ya sabes, uno de los factores subyacentes fundamentales del estado en el que nos encontramos es el hecho de que no tenemos una prensa libre ni libertad de expresión. Ciertamente no en el Reino Unido. Creo que posiblemente más en Francia, pero definitivamente no en Gran Bretaña. Y no se puede tener una democracia real sin libertad de expresión, ¿verdad? Quiero decir, la democracia consiste en tener un discurso político, permitir que la gente elija entre diferentes opciones y luego tener una especie de reciclaje periódico de los parlamentarios a medida que cambian los hechos sobre el terreno y los gobiernos cumplen o no con las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Pero si no tienes una prensa libre y libertad de expresión, en realidad acabas deslegitimando la propia democracia. Ya sabes, damos lecciones a otros países sobre los beneficios de la democracia liberal sin ser nosotros mismos realmente democráticos. Así que creo que esa es la crisis de legitimidad a la que nos enfrentamos ahora. El hecho de que nos hemos vuelto antidemocráticos en nuestras acciones, incluyendo la forma en que nos relacionamos con otros países. Esa es la clave, y creo que por eso la gente está empezando a darse cuenta. Se están dando cuenta de que los medios les mienten a diario, de que sus opiniones son consideradas estúpidas o no lo suficientemente liberales para las élites de Londres. El proceso les ha dejado sin voz. ¿Sabes? La gente siente que no puede ondear la bandera inglesa en las calles, porque el gobierno les dice que si ondeas la bandera de tu propio país, de alguna manera eso es racista. Bueno, la gente dice, espera un momento, esta es la bandera de nuestro país. Así que, ya sabes, quiero decir, es un desafío enorme para nosotros en este momento. Y creo que, de hecho, en una nota positiva, siempre parece que termino contigo en una nota negativa, Ben, por lo cual te pido disculpas. Pero ya sabes, en una nota positiva, creo que lo que estás haciendo en los medios alternativos es, en realidad, una parte muy importante de ese cambio. Tu programa, lo que hacen Alex, yo, Curious y otros, Danny Davis, Andrew Napolitano, y así sucesivamente. Estáis dando acceso a más personas a ideas diferentes. No intentáis decirle a la gente cómo debe pensar. Simplemente estáis abriendo la mente de las personas a información diferente, basada en datos empíricos y demás. Y creo que eso también forma parte del cambio. Y ojalá que eso continúe durante mucho tiempo. Bueno, la idea detrás de esto era bastante sencilla. Simplemente encuentras a estos expertos muy importantes que tienen mucho que aportar para entender una situación, pero te das cuenta de que están ausentes en los medios porque han llegado a la conclusión equivocada, así que no quieren hablar con ellos. Así que, ya sabes, supongo que esa es mi motivación. Al menos, intentar dar voz a las personas con las que los medios también deberían haber hablado. Sí, o sea, ellos, quiero decir, Noam Chomsky lleva hablando de esto durante décadas, ¿verdad?
Oh, yeah. Oh, sí. Supongo que deberíamos haber prestado más atención. En fin, ahora tienes mucho trabajo ahí en Budapest. Así que, muchísimas gracias por tu tiempo. So much for your time. Gracias, Glenn. Siempre es un placer hablar contigo.